a leerlo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aunque en el texto que nos vamos a centrar en esta mañana, o que nos va a servir como introducción, es el versículo 18 solamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu infinito amor y bondad para con nosotros, que nos permites acercarnos a ti una vez más y unirnos como iglesia a tu cuerpo que somos. Gracias a esa sangre preciosa derramada en la cruz, y por medio de la cual también nos permites entrar ante el trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar socorro. Y es a ti que venimos. Solamente tú conoces las necesidades que abarcan o embargan nuestro corazón, pero ¿quién mejor que tú para hablarnos a ella? ¿Quién mejor que tú para, por medio de tus promesas y de tu Santo Espíritu, alentarnos y venir a tu Hijo, quien lleva toda carga y toda ligera, y toda carga la hace ligera? Oramos, Padre, para que nuestro corazón, nuestra mente estén dispuestos, atentos a recibir de ti, y dispuestos también, Dios, a no solamente tener un conocimiento, sino a colocarlo en práctica, Señor. Ayúdanos a que estas verdades que se predican en este lugar y desde este púlpito, Padre, estén grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que día a día podamos vivirlas y podamos estar atentos para hacer memoria de ellas y vivir conforme a tu voluntad, en medio de cualquier circunstancia que nos encontremos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en el texto que hablábamos y leíamos hace un momento, encontrábamos algo especial, y es porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y ahí va el énfasis: el justo por los injustos. Ahora, hemos estado observando detalladamente cada uno de los términos que tienen que ver en cuanto a la salvación. Doctrinas importantes, términos que están allí. Hemos podido ver lo que es la justificación, en el orden que lo hemos observado: redención, santificación, adopción y regeneración. Términos y doctrinas que debemos tener nosotros claras y en pleno conocimiento, porque tienen que ver en torno a lo que esa obra del Señor Jesucristo se vino a hacer aquí en la tierra, y de la cual nosotros ¿somos qué? Beneficiados. Somos galardonadores de tan grande obra del Señor, y es por eso que es importante. En el día de hoy estaremos hablando de otra doctrina importante, otro término que forma parte allí de lo que es ese plan de salvación. Y hoy estaremos entonces hablando de lo que leíamos hace un momento: el justo por los injustos, y esto quiere decir sustitución. La sustitución. ¿Qué tiene que ver esto de la sustitución? Y es una doctrina importante, muy importante, porque al igual que las otras, también, si no estamos firmes en ese conocimiento de qué es y de la importancia que se requiere dentro de la salvación de ella, vamos a caer fácilmente ¿qué? En error, en doctrinas de error. Entonces, vamos a ver ya como introducción a esto, lo que he hablado, qué es sustitución. Y en el diccionario, sustitución es ocupar el lugar o puesto de otra cosa o persona. También es una acción y efecto de sustituir. Y hablamos que es el tomar el lugar de una cosa o otra persona, ¿verdad? Ahora, basados en lo que este término significa,
vamos a ver a lo largo de la Escritura en cuanto a este término y su aparición allí a lo largo de la Biblia, la sustitución. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué precisamente se está haciendo relación cuando se habla de sustitución? ¿Y en qué lugares lo podemos ver? Eso lo vamos a estar viendo. Entonces, empezamos a ver esa palabra muy temprano, al abrir la Biblia. ¿En qué libro podemos encontrar muy temprano la palabra sustitución? En el libro de Génesis, el libro de los comienzos, que como preámbulo es un libro que vamos a comenzar a estudiar muy prontamente, el libro de Génesis. Ahora, ¿dónde se encuentra Génesis capítulo 4, versículo 25? Vamos a ver esta palabra allí. Y acontece en medio de una situación de dos personajes que han trascendido la historia. Génesis 4:25 dice, ¿lo tienen? Vamos a ir, si lo quieren buscar. 4:25. Bueno, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, a ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, ¿dónde encontramos la palabra sustitución? Muy temprano en este pasaje. Recordábamos que sustituir es ¿qué? Tomar el lugar de alguien, de una cosa o de alguien. Y ahí lo podemos ver. Entonces, bajo el contexto de lo que pasó entre Caín y Abel, esa ofrenda que se ofreció, ¿y cuál ofrenda fue más aceptable delante de los ojos de Dios? La de Abel. Pero ¿qué pasó con Caín? Algo pasó dentro de su corazón que lo llevó a tomar una decisión y una acción que a Dios le desagradó, y se produjo allí una serie de circunstancias. Sin embargo, ahí encontramos entonces que a la esposa de Adán, o sea Eva, se le sustituye ese hijo, se le cambia ese hijo que había muerto, se había matado por su mismo hermano, y se le está dando otro, y tiene por nombre Set, y es Set, de quien perpetuaría entonces la línea de la salvación, esa línea de salvación para el hombre, de él. Y ahí viene la simiente de redención. Y eso lo vemos en Génesis 3:15 y hasta Jesucristo en la genealogía que se habla de Cristo allí en Lucas capítulo 3 versículo 38. Entonces, que por medio de ser perpetuaría la simiente de la redención para el hombre. Y ahí lo encontramos. También lo podemos ver en cuanto al Nuevo Testamento, y que se hace mención allí en cuanto a la sustitución. Bien, lo tenemos que ver en Mateo 2:22, que dice lo siguiente, no lo vayan a buscar. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de lo de su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿En dónde está entonces la palabra o el término, la relación a la sustitución? Cuando se dice en lugar de, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de ¿quién? De Herodes. Y Herodes aquí en este contexto había dado un mandato de matar a todos los niños menores de 2 años, porque el niño Jesucristo, o Jesucristo era ¿qué? Nacido. Bien, entonces ahí está. Y encontramos entonces la palabra sustitución aquí en relación al Nuevo Testamento, en lugar de. Y ahí lo podemos ver. Ahora, aquí está en cuanto a relación al término del lugar de, que en griego significa auti o anti, que significa sustitución. Bien, aquí en el griego. Esto para tener un poco de idea de qué es referencia a este término, sustitución. Este término entonces nos significa y nos sigue mostrando otra vez las características de la doctrina de la salvación. Ahí está, nos sigue mostrando las características gloriosas y ejemplares que tiene esa doctrina de la salvación, porque hablamos de salvación, sabemos ese término, pero no sabemos muchas veces todo lo que implica, y ya lo hemos estado viendo a través de los estudios, ¿no? Que en ese momento de salvación ocurren muchas cosas en simultánea.
y entre una de esas está esta. Ahora, y es que nuestra vida completamente está en deuda por el pecado. Nuestra vida sin Cristo está en deuda por el pecado. Y se hace necesario que alguien tome ese lugar para pagar tal precio de tal deuda. Alguien lo debe hacer. Y es por eso que en medio de su soberanía, de su amor y de su misericordia, ese amor que tanto lo vemos en la Escritura y se menciona constantemente, está el amor de Dios. Y está el amor de Dios para enviar un sustituto que fuese capaz de cumplir con todas las demandas que Dios pedía, para que esa deuda del pecado fuera ¿qué? Pagada, cumplida. Ningún hombre común y corriente, ninguna obra, nada de nosotros podía tomar ese lugar, podía hacerlo. Algo que ningún hombre común y corriente y pecador igual que nosotros hubiera podido hacer, porque aún hoy en día encontramos doctrinas como estas de que aún se hacen y toman el lugar del Señor Jesucristo. En la iglesia tradicional se escucha que el cura, el sacerdote, es el papa, el vicario, el sustituto ¿de quién? Del mismo Señor Jesucristo. Algo que es completamente errado, que no es así, y ya veremos por qué no lo es. Muchos movimientos lo quieren hacer ver, ni siquiera las buenas obras que de nuestro corazón salgan pueden tomar y pueden llegar a pagar el precio de tan grande deuda que es el pecado. Por muy buenas obras que hagamos, por muy buenas personas que nos consideremos, nadie puede pagar esa deuda, sino solamente ¿quién? Aquel sustituto que Dios envió del cielo para poderlo hacer. Ahora, para poder hablar de esto nos hace necesario recordar algunos atributos de Dios. Cuando hablamos de pecado, hablamos de deuda, hablamos de Dios, hablamos de que estamos parados delante de Dios, es necesario ver y recordar los atributos que en cuanto a Dios están y Él posee. Atributos de Dios como cuáles: su justicia, atributos de Dios como su santidad, atributos de Dios como su ira y su amor. Son los que están allí presentes y debemos recordar para poder hablar de este término. Entonces, su justicia, su santidad, su ira y su amor. Además, esto es grandioso y vamos a ver por qué. Porque como lo hemos podido y estar viendo a través de esta serie de doctrinas, hay algo especial allí. Y es que esto nos ayuda a ver de qué manera Dios por medio de su palabra nos revela ese plan de salvación tan grande para nosotros. Y no solamente nos revela ese plan de salvación, se muestra a sí mismo. Por eso nombramos esos atributos, ¿sí? Y lo hace aún más glorioso porque se ve la gloria de Dios explícita, pegada, unida ahí, mostrada, revelada por medio de ese plan de salvación. Eso es lo que podemos ver. Ahora, podemos verlo de la siguiente manera. Como lo hemos podido apreciar siempre en el Antiguo Testamento y con todas las series de sacrificios que se hacían, allí también podemos ver las ofrendas que se llevaban a cabo por el pecado. Y nos van a ayudar a entender esto un poco más. Entonces, las ofrendas por el pecado que con frecuencia había que hacerlas a alguien y tomándolas vez tras vez para poderlas obtener y para poder entender y llevarla a Dios y que fuese cubierto solamente. Esto es lo que vamos a estar mirando. Entonces, se presentaba ese sacrificio, esa ofrenda y tomaba el lugar del pecador. Pero tomaba ese lugar, pero solamente lo que había allí era cubrir, una expiación, mas no quitaba. Y tenemos que ir entonces y remontarnos a la época de los sacrificios. Y tenemos que ir al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 11, donde se dice: y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Ahí podemos ver la palabra expiación.
Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. La misma expiación, esa misma expiación hacía lo posible para la persona. Y aquí encontramos dos palabras importantes. La primera de ellas es sangre, y la segunda de ellas es expiación. Pero ¿qué tiene que ver la sangre allí? Entonces, nos está diciendo que la sangre era necesaria porque, como lo dice el autor de Hebreos, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Y la segunda palabra o el segundo término que encontramos allí en los sacrificios es el término de expiación. Y esto de expiación quiere decir cubrir, como le dije. Como les decía, cubrir. Esto es lo que es expiación, cubrir. Ahora, otra mención que podemos ver de sustitución lo encontramos en el libro del profeta Isaías. Entonces, ya viendo que sin sangre es imposible remitir pecados, y viendo que es necesaria la expiación, que era necesaria en ese momento cubrir, vamos a ver qué dice el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 53, versos 4 y 6 dice lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, noten ahí el énfasis, cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces ahí podemos ver la sustitución. Dice, ciertamente llevó él, sustituto, ¿sí? Y por su llaga, y ahí más el herido, ahí está. Y luego en el versículo 6 dice, en él el pecado de todos nosotros. Y el profeta aquí menciona y destaca la obra de ese siervo sufriente, de ese siervo que fue y voluntariamente entregó su vida en la cruz y la llevó allí. Ahí está el siervo sufriente en estos versículos, llevando las iniquidades de algunos, las iniquidades de todos y los padecimientos por nosotros. Esto fue lo que él llevó sobre sí. Y un teólogo muy importante de la historia llamado John Stott dice lo siguiente, un pastor anglicano, dice: la esencia del pecado es el hombre sustituyéndose a sí mismo en lugar de Dios, mientras que la esencia de la salvación es Dios sustituyéndose a sí mismo en lugar del hombre. Y esto para entender que aquel que nos sustituyó, aquel que tomó nuestro lugar, ¿de dónde venía él? De arriba, de lo alto, del Padre, siendo Dios que se encarnó. Y ahí hablamos entonces, se encarnó, y es a través de él que viene la sustitución y esa obra salvadora. Ahora, después de haber visto esta definición y la referencia en cuanto a la sustitución a la luz del Antiguo Testamento, es necesario y evidente que vayamos a la luz del Nuevo. ¿Qué nos quiere decir el Nuevo? ¿Y cómo lo vamos a ver? A través de las siguientes tres puntos o tres anunciados. Primero vamos a ver quién es el sustituto, cómo fue y cuándo se daría lugar a esa sustitución. El primero de ellos tenemos que verlo entonces con quién podría sustituirnos. Si sabemos que no existen buenas obras, si sabemos que no hay ninguna persona que pueda tomar nuestro lugar para pagar tal deuda a nuestro Señor Jesucristo, se necesita de alguien. Y entonces, ¿quién debía ser? ¿Quién debía ser el Señor? Esa persona
Perdón, ¿quién debía hacerlo? Jesucristo. Y es por eso que en cuanto a Él se rodea una serie de características, en cuanto a Él se rodea una serie de obras maravillosas que nos ayudan a entender este plan de salvación. ¿Quién podría sustituirnos? Primera de Juan 4, versículos 9 al 10, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Otro término: satisfacer las demandas de un Dios santo, de un Dios justo. Eso es lo que significa propiciación, satisfacer esas demandas. Y como esas demandas no las podíamos satisfacer nosotros, hombres muertos en delitos y pecados, día tras día, desde que nos acostamos y aún dormimos, y aún al levantarnos, ¿qué hay en nosotros? Pecado, por lo cual se nos hace necesario constantemente ir al Señor, ir a Jesucristo y ir y pedir perdón, el cual es justo para limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, viendo esto, es donde se hace necesario esa obra del Señor allí. ¿Quién podría demandar? ¿Quién podría dar y presentar al Señor tales exigencias que Él tiene ante un Dios justo, ante un Dios santo? Pero sin embargo, ahí está la obra. Solo una persona de Cristo podía tomar ese lugar. Solo el bendito y amado Señor era quien podía satisfacer esas demandas que Dios pedía. Y cuando hablamos de evangelio, ¿a quiénes nos gusta evangelizar? ¿A quiénes se les demanda evangelizar? ¿A los misioneros? ¿A los que tienen y dicen ser evangelistas? Todos tenemos que anunciar las buenas nuevas de Cristo. Todos tenemos que llevar el evangelio. Es un llamado para todos. Y cuando hablamos de evangelio tenemos que mostrar esto. Tenemos que mostrar quiénes somos, cuál es nuestra condición y qué coloca Dios en medio para que pueda sustituir y pagar esa deuda tan grande del pecado. Y ahí está entonces ¿quién? Jesucristo. Y debe estar allí el presente. ¿Cuáles son las demandas que Dios exigía? Santidad, pureza, sin pecado, perfección. Y esto era lo que veíamos también en el Antiguo Testamento, en los sacrificios. Se pedía un cordero, se pedía un sacrificio que tuviese mancha, arruga, defecto, no, que no tuviese defecto alguno. Ese era el sacrificio agradable a Dios. Por eso es allí que se necesita de un hombre, se necesita de alguien que tome el lugar de nosotros, que sea sustituto y cumpla con esas demandas sin defecto alguno. De allí que el profeta Isaías lo nombre el siervo sufriente, aquel que tomó nuestro lugar como cordero y que enmudeció y fue allí y fue sacrificado como ese cordero perfecto. Romanos capítulo 5 versículos 7 y 8 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, es muy fácil morir por alguien bueno, ¿no? En cierta historia de la vida, de la historia atrás, se habla de un soldado que constantemente iba al cementerio y iba a un lugar, a una tumba especial que había. Esa tumba no tenía nombre, estaba completamente abandonada, no tenía arreglos, ¿sí? Pero sin embargo, él estaba allí, no tenía un nombre, y estaba él allí visitando esa tumba, y se acerca un hombre y le dice: bueno, ¿y usted a quién está visitando? ¿Por qué está ahí? Veo que no tiene nombre.
y veo que usted está arreglando esa tumba. Y este hombre le dice, no sé quién es, no sé cómo se llama, solamente sé que en un momento, en un día de guerra, estaba yo a punto de morir y él tomó mi lugar y dio su vida por salvarme. Y es algo bueno, se podría hacer, ¿no? Porque él tenía sus hijos, porque tal vez tenía más prioridad de él, su propia vida, que la de otro. Sin embargo, podemos ver que aún el justo, dice acá, por un justo alguno puede morir, por alguien bueno. Y esto estaría bien. Pero aquí lo importante de este texto es que Dios habla y dice que nadie hay justo ni bueno como para que alguien dé su vida por él. Y el amor de Dios es mostrado tan grande y tan enormemente que siendo todos pecadores, Él siendo justo, Él siendo bueno, ¿qué hace? Muere por aquellos que están en esa condición. Muere tomando el lugar de los pecadores. Y eso es lo que está haciendo referencia a Pablo aquí en Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, alguno podría morir por el bueno, pero el amor de Dios sobresale porque Él muere por el más malo que pudiese haber sobre la faz de la tierra. Aún el más malo, aún Hitler, aún por este hombre murió. Un hombre malvado que a través de la historia, y aún se habla de él en cuanto a la maldad que había en su corazón. Y aún por el que Cristo murió, el justo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Quién es entonces ese sustituto? Jesucristo. Al que no conoció pecado, nuestro sustituto era sin pecado, sin mancha, puro, inocente. Y recordemos las demandas de Dios, que eran santidad, justo, puro. Y ahí está entonces Él. Ahora, no solamente hablamos de quién era, quién es ese sustituto, quién toma nuestro lugar, sino que también debemos tener en cuenta cómo sería esa sustitución, cómo se daría, cómo sería esta obra. Y el mismo texto, allí en segunda de los Corintios, nos va a decir y nos va a servir de introducción a este segundo punto. Y dice que por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo es esto que por nosotros lo hizo pecado? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó. Recordemos, se encarnó, se hizo carne y estuvo entre nosotros. Estuvo entre nosotros. Y no obstante que Él llevó sobre sí todos nuestros pecados, no obstante que Él se hizo carne, no pecó en la carne, ¿verdad? No pecó en la carne, siendo semejante a nosotros, no pecó, no conoció pecado, lo dice el texto, por nosotros lo hizo pecado. Aunque cargó nuestros pecados, como lo dice Isaías, sobre sí lo llevó, aún así nunca fue culpable. Y eso es lo que hace esa sustitución perfecta, esa obra magnífica. Ahora, ¿qué más podemos decir? Aún podía este sustituto, este hombre, este ser que el Señor envía, glorioso, santo, poderoso, justo, sin pecado, aún se acercaba y les decía a los que lo rodeaban: ¿quién me redarguye de pecado? Porque ¿qué podían encontrar en él para culparle? Nada había aquí que lo pudiese culpar. No había pecado ni por omisión. Bueno, ¿qué es omisión? Cuando uno no hace lo que debe hacer porque es un mandato de Dios. Eso es omisión. Cuando se peca por omisión es cuando uno no hace lo que se debe hacer porque es un mandato de Dios. Eso es omisión. Ni tampoco lo hizo por comisión. ¿Y qué es comisión? ¿Cómo
se hace algo prohibido, algo que es bueno, pero se hace con malas intenciones. Cuando se hace algo que es prohibido o algo que es bueno, pero en sí, al hacerlo sabiendo que es bueno, hay una segunda intención allí. Y esa intención es que malvada, con malas intenciones. ¿Qué vemos entonces? ¿Qué nos dice el autor de Hebreos referente a esto? De cómo se haría esa sustitución. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y noten el énfasis aquí: pero sin pecado. Fue tentado, pero sin pecado. El único obediente, el único que absorbió toda la maldición de la humanidad, el único fue el Cristo, ¿sí? El único obediente, sin embargo obediente que, siendo obediente, absorbió, tomó toda la maldad de la humanidad, toda la maldad de los pecadores desobedientes como lo fuimos nosotros, como muchas veces constantemente lo somos. Y además no solamente absorbe la maldición, la maldad que hay en nosotros, sino que también absorbe la ira de Dios. Recordemos que un atributo de Dios es la ira. Dios es amor, sí, pero también es ira. Y si hay justo, y si Él es justo, Él debe también actuar con justicia. Y noten nomás por un momento, hagan memoria y mediten en esto. Cristo absorbiendo todos los pecados, y no solamente absorbe los pecados, también absorbe la ira de Dios. Durante 3 horas, ¿qué es lo que tiene que aguantar? ¿Y qué es lo que tiene que soportar Jesucristo? En sí, la ira de Dios, provocada por Él, provocada por nosotros, por cada uno de nosotros. Esa ira de Dios es la que está allí, y el Señor Jesucristo está haciendo frente con nosotros. Primera de Pedro dice, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Noten la profundidad de este texto, y la profundidad y el valor que se reexalta y se exalta al hablar de ese hombre que nos sustituyó y que tomó nuestro lugar, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados que hagamos, vivamos. ¿Quién nos da vida? Su obra. ¿Qué nos produce ser rescatados de una vida de pecado y de muerte? Su obra, Jesucristo, y por cuya herida fuimos sanados. Ahora, la cruz o el madero no fue algo casual, no fue que no había una manera de cómo matar al Señor Jesucristo. Era necesaria esa obra. La cruz o el madero no fue algo casual, sino importante, era algo que se necesitaba y era esencial allí. No fue algo accidental. El que el Señor Jesucristo estuviese y muriese en un madero no fue algo por accidente, no fue una casualidad de que acompañar esa muerte. La muerte de nuestro sustituto fue la peor. La muerte de Cristo fue la peor, y era la muerte que merecía todo malvado. Esa muerte de Cristo era la que merecía todo malvado, todo maldito. Una muerte bastante desagradable, y que es mencionada por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Noten ahí, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Así que esa muerte, ese madero allí, no era cualquier muerte. Sería por medio de un madero que merecía morir. Aquel que era culpable, que era un criminal, que había hecho tanto daño, que se había deleitado en el pecado. Esa era la muerte que merecía todo hombre así. Sin embargo, ¿quién toma el lugar? Cristo. ¿Por quién? Por nosotros. Por mí, por ti. Y que hoy tan livianamente se habla de la cruz. Hoy tan livianamente se habla de salvación. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, ahí la justicia de por medio, y lo colgares en un madero, versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Énfasis aquí, porque maldito por Dios es colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Noten tal sacrificio, noten tal sustitución, y noten quién debería y quién merecía estar en esa cruz. Nosotros. Que bien nosotros pudiésemos morir así, pero ¿salvaríamos a alguno? A nadie. Fueron nuestros pecados, nuestras transgresiones, fuimos nosotros quienes hicimos que el Señor muriese y tomase ese lugar. Y no solamente tomase ese lugar, muriese como maldito. Fue nuestro Señor Jesucristo quien exhibió en el Calvario todo y toda la ira de Dios. Fue Él. Esta es la muerte reservada para cada uno de los pecadores y de los criminales. Ahora, viendo quién es, cómo, vamos a ver cuándo fue la sustitución y hasta cuándo, para terminar. Todo es el resultado del cumplimiento de lo dicho en las Escrituras. Toda esta obra grande, hermosa de sustitución, es el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho desde muy temprano allí en Génesis, que ocurriría. Y es la confirmación de los profetas, es la confirmación de lo largo de las Escrituras, de la obra del Señor Jesucristo. Es allí. Es por eso que Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Lo hace, es Él, y ahora ¿dónde está? A la diestra del Padre. Él se entrega, Él toma ese lugar, fue nuestra sustitución. Ahora, si Él ahora lo hace, y fue hecho una vez y para siempre, como lo dice, y fue y entró allí en el santuario, figura todo esto de lo que sería, de lo verdadero. Ahora noten que dice: sino en el cielo mismo. Ya está en el cielo, para presentarse ahora por nosotros. Con esa muerte vicaria, con esa muerte sustituta, Él es quien toma nuestro lugar y está ahora con el Padre. Y tenemos la seguridad de esta manera. Y cómo Dios nos comprueba vez tras vez el amor de Dios hacia nosotros. Otro de sus atributos. Cristo, tenemos esa seguridad en Cristo de ese amor tan grande, que ahora Él está a la diestra y que ya fue hecho. Esa sustitución fue hecha con su muerte y con su resurrección, porque cumple y tiene la consumación allí en la cruz. Ahora, la pregunta sería: ¿hasta cuándo somos nosotros sustituidos? ¿Hasta cuándo Él toma nuestro lugar? Y la palabra es clara. El mismo autor de Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y si vamos al Antiguo Testamento, cordero tras cordero,
Sacrificio tras sacrificio tenía y era necesario presentar ante Dios por los pecados, donde el sacerdote colocaba sus manos, se identificaba, mostrando en señal de identificación con el pecado, y era el cordero allí sacrificado. En esta ocasión ya no es así. Es el mismo Señor quien una sola vez y para siempre toma ese lugar. Y dice que es una sola vez. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, dice el texto. Ya no tiene nada que ver con el pecado, para salvar a los que esperan. Fue ofrecido una sola vez y para siempre este sustituto eterno y perfecto. Jonathan Edwards, un puritano que fue precursor y pionero del avivamiento en Estados Unidos, dijo lo siguiente: es maravilloso pensar que una persona que es realmente divina se humillara al punto de convertirse en un siervo y sufriera como un malhechor. Y es igualmente maravilloso que el que es Dios, hombre, sin excluir su naturaleza humana, fuera exaltado al poder y honor de gran Dios, del cielo y la tierra. Pero semejantes maravillas como estas son las que fueron programadas y realizadas para que tuviésemos salvación. Y noten lo hermoso: no merecía, y Él toma nuestro lugar. Por eso el Evangelio debe estar permeado, lleno de esa obra redentora, de lo que hizo Jesucristo en la cruz, tomando nuestro lugar y mostrar la cruz. No podemos hablar de salvación si no hay cruz, porque es allí donde la ira de Dios se desató sobre aquel justo, santo. Es sobre Él. ¿Y qué podríamos nosotros entonces examinar de este término? ¿Qué podríamos nosotros no solamente examinar y extraer y ver como aplicación en cuanto a la sustitución? Y si hoy nos examinásemos cuidadosamente, ahora mismo, ¿qué valor le estamos dando a esa obra? Que alguien tome el lugar que no merecía tomar por nosotros. ¿Realmente hemos valorado la sustitución que realizó Cristo por nosotros? Hoy en día se habla de prosperidad, se habla de vive tu mejor vida hoy, se habla del negocio, de la empresa, el sueldo que mejor pague, el de heredar, como lo veíamos el domingo anterior, y una preocupación por los padres de darle a sus hijos y que escojan las mejores decisiones para sus trabajos, para sus vidas, para sus finanzas. Y se le resta el valor que necesita y debe tener esta gran obra de sustitución. ¿Estás enseñando esta obra en tu casa? Y no digo si la enseñas solamente. Primero, ¿la estás valorando tú en tu corazón? Porque si tú le das el valor debido, entonces predicarás tu palabra y allí estará Jesucristo, allí estará el pecado, allí estará la sustitución y allí estará la cruz. Y podemos tener todas las riquezas del mundo, podemos tener los mejores empleos para nuestros hijos y desear lo mejor de ellos, pero si no tienen esta gran verdad, ¿servirá de algo? ¿Y en qué gastamos nuestra vida? ¿Cuáles son los temas de conversación en nuestra mesa? ¿Cuáles son los temas de conversación cuando estamos a solas con ellos? No solamente hijos, coloquemos compañeros de trabajo, gente en la calle que necesita el plan de salvación. Si esto no es de valor para ti, la sustitución de Cristo no será un motivo para tu conversación, ni estará presente allí. No estará en nuestras conversaciones. Hablaremos de deporte, hablaremos de economía, hablaremos de
política, hablaremos de nuestra mejor vida hoy, de nuestra pensión, y Cristo y su obra, y los pecados que llevó, y la muerte que sufrió por tu culpa. ¿Dónde queda? Eso no será un tema de conversación agradable si no hay cabida en tu corazón de lo importante que es para Cristo, y debe ser para nosotros. O lo tomamos a la ligera sin darle ningún valor. Que nos quede esto de reflexión: Cristo, el Cordero inmolado, sin pecado, muriendo por los pecadores, el justo por los injustos. Y a ti que tal vez nos acompañas por primera vez, o has venido constantemente y aún no has hallado ni has descansado en los pies de Cristo, hoy es la invitación. Ven a Cristo, ven a Cristo, porque si Él en este día no es tu sustituto, vas rumbo a condenación. No hay otro camino, no hay una obra que salve, sino es la obra de Jesucristo en la cruz. No es otra persona, no es un santo. ¿Es quién? Jesucristo. Oremos. Bendito Señor, damos a ti las gracias, Padre, por tu palabra, por este plan de redención tan grande que tú nos has dado, por esta obra impresionante, soberana, gloriosa, donde el justo muere por los injustos. Y allí en esta última palabra, injustos, todos nosotros, envueltos en egoísmo, en nuestros placeres, en nuestras maldades, pero allí tu amor y misericordia está presente, para que por medio de ese Cordero inmolado sin mancha, perfecto, tomase nuestro lugar. Ayúdanos, poderoso Señor, a que esta obra tome el verdadero valor en nuestro corazón. Si somos cristianos, estas son las palabras que necesitamos oír. Si decimos ser creyentes, esta es la escritura en la cual debemos descansar. Si decimos ser cristianos y que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿dónde está el valor de esa obra redentora? ¿Dónde está el deseo de morir cada día a nosotros por agradarte a ti? Es tu palabra, Señor, es el plan de salvación. Ayúdanos a que nada tome lugar ni el valor tan grande y sublime que esto merece. Ayúdanos, poderoso Dios, porque te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos. Amén.